Estás viendo televisión. Duro, por Dios, que pueda confiar. ¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos. Bienvenidos a esta semana. Bueno, estamos en contacto. Repito, estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Así sencillamente dijo el presidente Donald Trump. Por su parte, Nicolás Maduro declaró, y cito, claro que hay contacto y seguirá habiendo contacto. Entonces el asesor de Seguridad Nacional John Bolton escribe en su cuenta de Twitter: Estados Unidos discutió con funcionarios de Venezuela a espaldas de Maduro sobre su partida y elecciones libres. Sin duda, el tema inicial del programa hoy. También la Organización de Naciones Unidas vuelve a advertir que la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para ayudar a países como Colombia a responder el éxodo masivo de venezolanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que va a elaborar próximamente un informe sobre Cuba, un documento que no hacía desde 1983. Y casi terminando el programa, pues vamos a preguntarnos qué pasará con Junier García Duarte, el polizón joven que procedente de La Habana llegó en los últimos días aquí al sur de la Florida. Los temas de hoy, esta semana, y los invitados, tengo a Antonio González Rodiles, director del proyecto independiente Estado de SAT, que nos visita desde Cuba. Bienvenido. Gracias, un saludo. Está también el amigo Carlos Fernández, exdirector de Fede Cámaras, un asiduo acá del programa. Gracias, Carlos. Gracias. Y mi colega, sin duda, José Antonio Évora, periodista de Radio y Televisión Martí. Bienvenidos al Gracias, como siempre, por la invitación. Esta semana. Esto va a ser, parece que un debate, sobre todo hablando de Cuba y Venezuela, muy bueno. Bueno, la agencia Prensa Asociada, vamos a partir de ahí. La agencia Prensa Asociada lanza la noticia de que Estados Unidos ha iniciado comunicaciones secretas, es la palabra que utiliza, con Cabello. Diosdado Cabello lo niega, dice que no. Pero el presidente Trump sale y dice, estamos hablando con varios representantes de Venezuela, aunque no quiso decir con quién, no quiso señalar a una persona. Maduro reconoce posteriormente haber ordenado estos encuentros y Guaidó en las últimas horas admite que sabía los encuentros entre Estados Unidos y representantes de Maduro. ¿Quién mejor que Carlos Fernández para iniciar el programa? Su opinión. Bueno, en términos de tener reuniones o conversaciones con Diosdado Cabello, me parece que no. No, porque una administración que lo ha declarado terrorista, que lo ha declarado narcotraficante y que en su momento sí hubo esas reuniones, si recordamos a Thomas Shannon en Haití con Diosdado Cabello, creo que hubo una oportunidad que le dieron en aquel momento a Diosdado Cabello y se terminó cuando se llevaron las elecciones fraudulentas, que después de eso apareció entonces Diosdado Cabello y la familia en la lista OFAC y en la lista justamente de perseguidos. O sea que no creo que haya conversaciones directas con Diosdado Cabello, pero sí hay conversaciones con varios jerarcas del régimen de Maduro. Tampoco con Maduro creo que las hay directas. Y yo creo que tanto Bolton como Helio Abrams o a otros han tenido conversaciones en la búsqueda de una salida pacífica, entre comillas, de el régimen de Nicolás Maduro. Y todo se ha hecho a espaldas de Nicolás Maduro. Por supuesto, ahora sale todo a la luz pública y sale porque lamentablemente Guaidó no ha dado los resultados que se esperaban, no ha logrado la cohesión de una unidad de oposición que verdaderamente pueda hacerle frente al régimen apoyado por la comunidad internacional. No lo ha podido y eso es lo que hoy estamos viendo, donde una administración que se va ahora a hablar públicamente de que hay conversaciones porque ya esas instancias de Guaidó no han dado el resultado y hay que buscar otros elementos que puedan lograr una salida. Pero perdóneme, Carlos, ¿por qué con Diosdado Cabello no y sí con, por ejemplo, Michael Moreno y con el propio Padrino López? Sí, porque Padrino López tiene fuerza que podría dar una solución y Michael Moreno por la parte del Tribunal Supremo de Justicia también podría ayudar mucho. Pero Padrino creo que es una ficha que la ha utilizado el castrismo para justamente descubrir lo que está alrededor y poder saber quiénes están con quién están. Por eso a Christopher, dentro del SEBIN,
lo descubrieron y al final fue la trampa que le pusieron cuando salió Leopoldo López. Ahora, Padrino está firmando acuerdos con Rusia para que haya naves de guerra instaladas en los puertos venezolanos. Entonces, ¿no parece una indicación de que vamos a estar hablando con Padrino para una solución y está firmando acuerdos para que haya naves? Yo creo que la ida de Delcy Rodríguez a Rusia es la búsqueda de un apoyo más de Rusia en lo económico y en el apoyo político para poder seguir continuando y manteniendo el statu quo que tienen el régimen en estos momentos. Cuento ahora con la opinión de Antonio y también la de José Antonio, pero antes vamos a ver al señor Diosdado Cabello responderle al periodista Christopher Torcha de Prensa Asociada y continuamos esta semana. No me pidas que yo te confirme lo que tú sacaste contra mí o de mí y tu agencia. No pida porque eso no es sano, pues. O sea, se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira, una manipulación. No me pidas eso, por favor. No me pidas eso. De todas maneras te voy a decir, te repito nuevamente lo que dije. Autorización del presidente. 1. Hablo de Venezuela. 2. 3. Aquí en Venezuela. 4. Con los dueños del circo. Muy bien, ahí está Diosdado Cabello y como decíamos, ¿no? Después viene Maduro y viene el presidente Trump y cómo queda él, repito, dijo que era inicialmente una mentira y una manipulación. Évora. Y me llama la atención que además, en eso que acabamos de escuchar, dice yo solamente hablo con los dueños del circo, en lo cual va en contra de lo dicho por Nicolás Maduro cuando convocó a la oposición a una mesa de diálogo permanente. Por eso cuando hablamos de contradicciones una tras otra, lo que estamos es tratando de aplicarle lógica al absurdo, porque esto básicamente es una cuestión de ganar tiempo por parte del régimen de Nicolás Maduro y de Estados Unidos y Juan Guaidó, probar todas las opciones pacíficas para demostrar que son los propios integrantes del régimen, empezando por Maduro, los que están forzando una salida militar. Así de terrible es la situación. Carlos quería decir algo. Sí, habría que preguntarle a Diosdado Cabello, ¿quiénes son los dueños del circo? Él se refiere a Estados Unidos. No. Sí, ¿A quién se refiere, Carlos? Según usted. Puede ser que se refiera a Estados Unidos, pero que él habla solamente con los dueños del circo. ¿Que quiénes son para usted los dueños del circo? Cuidado, no sea Rusia también que está involucrada, porque yo creo que hay negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y China en la búsqueda de una salida de la situación venezolana. Bueno, de hecho, el presidente Trump y Putin han hablado sobre la situación en Venezuela. Yo pienso, José Luis, que, y en concordancia también con lo que estaba diciendo Évora, que un elemento crucial en toda esta ecuación es el tiempo. Algo que el régimen cubano ha logrado una experiencia tremenda en momentos de crisis donde se creía, siempre rememoro el libro de La hora final de Castro de Oppenheimer hace ya 25 años atrás, sí, donde el régimen supo realmente tener paciencia y calma y moverse y lograr frenar aquella crisis que parecía completamente infrenable, ¿no? De hecho, el chavismo, y he visto comparecencias tanto de Cabello como de Maduro, que han mencionado ese elemento y enseguida pesco lo que conocemos que ha ocurrido en Cuba. Yo pienso que hay personas que han apostado acá dentro del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, pero principalmente acá, con que va a haber un conflicto interno que va a terminar colapsando al régimen chavista, castrochavista. Pero a mí me gustaría recordarle a ellos también que cuando, y lo mencionábamos antes de entrar al programa, que los carteles de la droga en México saben hasta qué punto se pueden pelear entre ellos. Tienen su territorio. Y matarse. O sea, se matan. Hay peleas, pero ellos saben en un momento determinado identificar cuándo realmente se van a debilitar al punto en que pueden ser exterminados. Entonces, yo lo que estoy viendo acá es realmente, en algunos casos, un comportamiento quizás semierrático, pero en mi opinión no va a llegar a colapsar el sistema desde dentro, porque también toda la seguridad del aparato de contrainteligencia cubano y de seguridad cubano está ahí para también sonarles la campana y decirles, tranquilos que aquí se va esto de control. Yo pienso que este punto es fundamental. De hecho, y más allá. De hecho, con permiso, recomiendo a todos los que puedan hacerlo, de nuestros televidentes
por Y las oyentes vías que también. sean, oyentes, que si pueden entrar al sitio de internet de Radio Televisión Martí.com. En estos días estamos publicando una investigación que hizo la agencia Reuters, que se titula "Cómo el gobierno cubano enseñó al gobierno venezolano a mantener a raya, a sofocar cualquier posible rebelión dentro del ejército". Es una disección con esta investigación que ha hecho la agencia Reuters, en la cual puede verse perfectamente eso que tanto se dice del gobierno cubano, de cómo Fidel Castro desde el primer momento le supo decir a Hugo Chávez: tienes que mantener bien bajo control a la cúpula militar, porque de lo contrario se pueden deshacer de ti. Cada uno de los pasos que dieron los asesores cubanos dentro de Venezuela en la reconversión del Departamento de Inteligencia Militar en la contrainteligencia militar, y de cómo oficiales venezolanos fueron formados en Cuba precisamente para que pasara lo que estamos viendo ahora con Vladimir Padrino, que Vladimir Padrino de pronto parece que está con los indios y está con los cowboys. Claro. Entonces, esto es el resultado de un proceso muy bien pensado, muy bien calculado, para eliminar toda posible disensión y crear, por supuesto, las sesiones de tortura, porque el Reuters entrevista a uno de los No, y torturados. hay denuncias al respecto, claro. Sesiones de tortura para que los militares sepan que no se pueden rebelar contra el poder. Venezuela es un tema de conversación en Cuba, entre pudiéramos decir, como nosotros pues prácticamente llamamos, el cubano de a pie. Sí lo es, porque todo el mundo está consciente y ahora se está viviendo en la medida que hay una restricción en el envío de petróleo, de la crisis propia que se está viviendo en Venezuela. En los insumos en Cuba, hay que recordar que el régimen revendía petróleo que recibía y, por supuesto, antes recibían también los mismos familiares, por lo menos podían llevar algo de regreso a la casa. En este momento, todo eso se ha detenido y en Cuba sabemos, el ciudadano común también lo sabe, que en el caso de que Venezuela caiga, la situación va a ser catastrófica y el régimen lo ha dicho. O sea, no es nada tampoco que el régimen ya no esté obligado a decir y preparar la situación interna ante una posible caída de Venezuela. Carlos, usted es un hombre de negocio, perdónenme, un empresario exitoso que ha tenido que buscar el exilio, como muchos venezolanos, como muchos cubanos. Pero según algunos analistas, y aquí viene la pregunta, cualquier comunicación que haya ya establecida entre Washington y Caracas es un signo positivo. ¿Usted lo ve así? Yo no estoy muy claro de eso, sin lugar a dudas que todo lo que pudiéramos hacer por encontrarle una salida a la crisis venezolana por la vía de presión internacional sin llegar a la violencia, me parece positivo. Sin embargo, conociendo el problema desde adentro, creo que no hay una salida pacífica en Venezuela. ¿Usted no la ve? No la veo. O sea, ellos van a llevar, y quienes asesoran a los castristas, los rusos, iraníes, van a llevar a que el final sea un final de violencia. Eso por ahí. Y lo otro es que, andando un poco en lo que fue la modificación de la estructura militar venezolana, ahí nacieron 1.600 generales. Sí. Porque con eso no hay forma de dar un golpe de Estado. Sí. Eso es ¿Ok? precisamente Eso es- después del ¿ok? incidente del 2002, Claro, claro. que se barre toda la élite anterior. Entonces, las Fuerzas Armadas venezolanas es una entelequia. Y además infiltrada por más de 4.000 castristas de inteligencia. O sea, que ahí el que se pueda rebelar inmediatamente lo están ya detectados. Y de hecho, 36 acaban de llevar a darle de baja esta semana pasada. Esta investigación de Reuters que cito explica cómo han sido colocados los personajes que responden al poder dentro de las filas militares a nivel de campamento. O sea, cómo funcionan algunos con uniforme de negro, que obviamente ya está claro que trabajan para la Dirección de Contrainteligencia Militar, y otros encubiertos. Pero la función de todos es, como decimos en cubano, chivatear al que esté preparando algo, como hizo, por cierto, Hugo Chávez durante mucho tiempo mientras fue militar, porque gracias a la libertad de la que pudo gozar dentro de las filas militares para organizar su propio movimiento bolivariano,
fue que llegó al poder. De lo contrario, si hubiera existido una estructura entonces como la que existe ahora, no hubiera llegado ni al tercer paso. Claro, fíjense que quien mete a Hugo Chávez en las Fuerzas Armadas es su hermano, porque el verdadero ideólogo comunista es su hermano Adán Chávez. El que fue embajador en La Habana. Sí, exactamente, y que se reunía de hace mucho tiempo con Fidel, y que fue quien lo mete justamente para conspirar contra las Fuerzas Armadas. Y estamos hablando de un aparato que lleva ya 17 años consolidándose. Y segundo, hay que tomar en cuenta también que muchos de estos actos, de esta alta élite militar implicada en crímenes y en narcotráfico. O sea que definitivamente, a pesar de todas las sanciones que se le ha ido poniendo a Venezuela, todo este aparataje, todo este trabajo que están haciendo en todos los tráficos de humanos, de droga, de todo, sigue nutriendo a esa élite y a la vez lo sigue comprometiendo. Claro, por eso es que las sanciones económicas son importantes, pero no son No la van a solución, definirlas porque completamente. ellos tienen entradas por la vía del oro, de los diamantes, del narcotráfico. Ellos pueden obtener fácil, de 5 a 8 mil millones de dólares por esa vía, y con eso es suficiente para ellos mantenerse en el poder. Y me da mucha gracia ver cómo Maduro, en el acto en La Guaira, donde anunció que efectivamente existían estos contactos, dice que sí, que estamos negociando con Trump y lanza una campaña no más Trump. Sí, señor. Entonces, esas contradicciones... Pero es que ese juego. Pero es que... Es ese juego, precisamente. Por eso digo que es el absurdo. Es el absurdo, porque ¿cómo es posible que este señor esté diciendo sí, ciframos esperanzas aquí en esta negociación para que el gobierno de Estados Unidos sepa lo que queremos? A diputados, siguen persiguiendo a gente. Entonces es una contradicción total. Absoluta. Pero en mi opinión, yo para lo ganar veo... tiempo. Exactamente, Usted sí para mí sabe es de el eso. tiempo. Usted Para sí mí es el sabe de tiempo, eso. e incluso, José Luis, hay un punto acá que tú mencionabas de la oposición. Yo pienso que en todo este tiempo, precisamente, el régimen sigue trabajando la fractura de la oposición, doblegar a actores de la oposición, buscar información, chantajear. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia, y hay un punto acá importante, que después siempre se sigue quedando con el estereotipo de que para poder enfrentar al chavismo, entonces tiene que haber un frente completo, y eso es parte de lo que nos ha pasado en Cuba, que hay veces ese frente completo se hace extremadamente difícil de construir. Por una parte pueden haber diferencias ideológicas o visiones, pero por otra parte hay individuos que ellos logran doblegar y hay grupos que ellos logran infiltrar. Entonces, este modus operandi realmente dista mucho de la oposición que tú puedes tener en un sistema democrático o incluso en dictaduras de derecha, cuando te enfrentas al poder en estos casos. Y esto lo sabe una persona como él que vive dentro de Cuba. Vamos a ver a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. La colega Adriana Núñez de La Voz de América le pregunta esto y continuamos esta semana. Gracias, presidente interino, por haber aceptado esta conversación con nosotros. Estamos con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente también de la Asamblea Nacional. Recientemente, la agencia AP publicó una información según la cual el presidente de la constituyente chavista, Diosdado Cabello, tenía en este momento alguna suerte de contactos con Estados Unidos. ¿Qué lectura le da a esto y qué sabe al respecto? Bueno, no tenemos información con respecto a las reuniones de quien conduce el programa de chisme de los miércoles del régimen, pero lo que sí podemos decir es que ellos hablan del imperio, pero todos están desesperados por hablar con todos. Algo debe entender y tiene que tener muy claro el régimen. El presidente encargado de Venezuela soy yo. El interlocutor que tiene hoy Venezuela con el mundo, reconocido, aceptado, no solamente con los países, con las multilaterales, con el BID, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, la posibilidad de generar confianza en el país, de generar inversión, es mi persona. Deben entenderlo de una vez por todas. Ellos creyeron que fue un juego burlarse del pueblo de Venezuela el 20 de mayo del 2018. Creyeron que era un juego poner al margen al ciudadano que debe elegir. Y ahí están los resultados. Aislados, tratando de buscar reuniones por las esquinas, tratando de buscar interlocutores. Tengan muy claro, no solamente con el pueblo de Venezuela, no solamente tenemos la confianza, el respaldo, el respeto de nuestra gente, también del mundo, y la vamos a ejercer. Así que bueno, como lo dijo incluso la buscando él administración... un salvavidas y entregar a Maduro? ¿Cuál podría ser la conversación que en este momento... Mira, lo que sí queda claro hoy también es que en la última semana, como nunca en 20 años, hemos visto la desalineación comunicacional del régimen. Veías a un Arreaza diciendo algo distinto a lo que decía Maduro una semana antes, distinto a lo que decía, por cierto, el conductor del programa de chisme de los miércoles, distinto a lo que decía el general Padrino López. 4 voceros con 4 mensajes distintos en menos de una semana. Lo que me queda claro es que no hay alineación hoy al interno del régimen de Nicolás Maduro Moro, y pareciera que están buscando cada uno
salvarse, cuando lo que queremos nosotros es salvar a toda Venezuela. O sea, hay una cúpula del régimen que quiere salvavidas para cada uno. Aquí lo que estamos hablando nosotros, y lo hablamos del 5 de enero, cuando hablamos de la ley de amnistía y garantía, era un elemento que genera garantías a todos los sectores del país para que cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Muy bien, las declaraciones a nuestra colega de La Voz de América, Adriana Núñez. Empiezo por Carlos. Bueno, mira, las declaraciones de Guaidó creo que no están con la realidad. ¿Por qué? Yo creo que el régimen es parte de ese juego de crear que hay divisiones, Y de que hay expectativas, expectativas, que para que ellos justamente se van a abrir más, van a tratar de creer que ya estamos cerca de la salida y simple y llanamente el régimen sigue cohesionado porque sobre todos aquellos voceros que aparecen del régimen hay una cúpula arriba que es la que dirige cómo se maneja la parte política y cómo van las directrices. Y eso lo tiene el G2 cubano y eso tiene asesoría de los iraníes y de los rusos. ¿A qué O sea, obedece, perdóneme Carlos, que los militares, a pesar, y lo hemos hablado acá en otros programas, de esa ley de amnistía que lanza Juan Guaidó, los militares pues prácticamente se quedaron al lado de Maduro, no pasaron a las filas de la oposición? ¿Por qué? Pero ¿cómo van A pesar pasar? a pesar de la represión que sabemos, ¿no? Pero Eso, ¿cómo van a pasar? Vimos los que se escaparon a Colombia en la situación que hoy en día se encuentran en Colombia. Entonces, el que está dentro de la fila de las Fuerzas Armadas y que está en contra del régimen, se lo está pensando bien, qué va a hacer él y su familia el día que él salga y dé la cara de que se pone del lado de Guaidó. Pero usted no Guaidó cree no que tiene esos capacidad militares- de poder darle seguridad ni soporte económico para seguir viviendo. Pero la otra cara de esa moneda, y esos militares también no se preguntarán hasta cuándo mi familia va a estar pasando lo que estábamos... Realmente, prácticamente todo el país está pasando en Venezuela, ¿no? La situación, Pero, falta de José Luis, alimentos, de medicinas. Para ellos lograr una rebelión militar, primero eso no es sonar los dedos y punto, eso requiere toda una coordinación y requiere un apoyo de tropas. Y si ellos ni siquiera pueden hacer todo ese trabajo, porque como estaba hablando Évora, toda esa infiltración y todo ese monitoreo que tienen en cada una de las bases no le permite hacer ese trabajo, ese trabajo en conjunto. Y por otra parte, tampoco la fuerza o los aliados internacionales han mostrado una determinación a tomar una acción militar, pues entonces, ¿cuál sería la contrafuerza que pudiera apoyarlos a ellos? O sea, ellos no son tontos. Dar ese paso sería un paso totalmente suicida y muestra de eso son estos militares que han sido escarcelados, que han terminado o muertos en los interrogatorios o lanzándose, o otro diputado, pero bueno, lanzándose por una ventana. O sea, todo eso O lo lanzaron. claramente. Esos son señales para que impere el terror. Es triste decirlo porque el sistema, una dictadura como la cubana, una dictadura como la de Venezuela, no tiene ningún tipo de eficacia económica. En estrategia política carece por completo de todo lo que sea puro sentido común para llevar adelante el país en términos de lo que puede ser prosperidad para la gente. Pero a nivel represivo, hay que reconocer que el aparato de represión funciona con un nivel de eficacia altísimo. Y la asesoría cubana, en este caso, está demostrando que por muy difíciles que sean las condiciones para la gente, para el venezolano común, de sobrevivir, el aparato que tiene encima, estableciendo y solidificando esa represión que impide que haya una emergencia no solamente de militares, de la sociedad civil, de pequeños grupos, de disensión, porque todo lo que contaba Rodiles es cierto. Cuando hay disensión dentro de la oposición, es que eso prefigura cómo va a ser la sociedad del futuro. La sociedad democrática necesita disensión para que respire políticamente hablando, ¿no? En este caso, no. En este caso, la represión política, la represión de todo tipo, muy bien organizada, lo que hace es sencillamente asfixiar a la sociedad. Y hay que reconocer que lo hacen bien. Y atomizarla. Hay un elemento importante en tu pregunta. ¿Por qué los militares que están en contra del régimen no salen? Porque pasa el tiempo, ¿no? Porque Y pasa el no tiempo. lo vemos. Primero, porque ellos saben que la salida de Venezuela por todos los grupos irregulares que están dentro de Venezuela es una salida por la vía de la fuerza. Y cuando tú escuchas que a tus dirigentes políticos de la oposición
desde el principal hacia abajo, no aceptan una intervención militar en Venezuela, ellos saben que no tienen salida. Entonces prefieren quedarse dentro hasta ver dónde va a llegar esto. Pero esa es una de las cosas que ha estado presente. Han pedido, hasta el padre de Leopoldo López, eurodiputado, ha dicho, en Venezuela no aceptamos una intervención militar. Yo no veo una salida en Venezuela si no hay una coalición internacional de fuerzas que nos ayude y que permanezca después. ¿Qué vamos a hacer con el ELN? ¿Qué vamos a hacer con la FARC? ¿Qué vamos a hacer con el ISIS? ¿Qué vamos a hacer con Hezbollah? ¿Qué vamos a hacer con el ETA? ¿Y qué vamos a hacer con los grupos irregulares colectivos? Sí, eso es que han colectivo. creado? O sea, ¿cómo las Fuerzas Armadas no tienen capacidad de enfrentar a esos elementos? Vean lo que pasó recientemente en lo que se llama la Cota 905, donde le dispararon a tacón lanzacohetes a helicópteros y donde el presidente Maduro o el usurpador Maduro le dice al ministro Reverol, por favor, sácame al 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Políticas, sácamelo y que no actúen más. Y lo declararon zona de paz. Pero la otra parte que yo creo que es muy preocupante es si vas a llegar a un supuesto acuerdo, cuáles son los términos y qué viene después de ese acuerdo. Claro. Porque evidentemente ellos en algún momento, si llegan a estar por X razón, con una presión total que sienten que van a colapsar, y se le permite llegar a un acuerdo, el acuerdo no va a ser para desmontar el sistema. Y hemos visto casos, por ejemplo, en el mismo caso que no ocurrió para nada en este escenario y todo, pero vemos, por ejemplo, lo que pasó en la antigua Unión Soviética, colapsa el comunismo, viene Boris Yeltsin un periodo breve y después Putin afinca todo su aparato con todos sus ex colaboradores y Excelente su sistema, y tenemos ya 20 años con este sistema. Entonces, el punto sería, si vas a llegar a un acuerdo, ¿en qué condiciones te vas a sentar para ese acuerdo y a dónde después se va a dirigir el país? Ahora, la otra pregunta es, a los tres, ¿qué objetivo hay detrás de esto? ¿Qué busca Estados Unidos? Por ejemplo, desestabilización, desconfianza en el entorno de Maduro, ¿lo logrará, Évora? Mira, a mí no me gusta ninguna política que dependa del mismo elemento perturbador que hace esa cúpula, en este caso la cúpula chavista, porque efectivamente tú puedes dar la información y hacerla circular de que dentro de la cúpula chavista hay un grupo de personas que están en desacuerdo. Yo creo que eso se cae de la mata. Eso no es nada que represente por sí mismo una fuerza capaz de generar una decisión decisiva. No. Y más no. en una crisis política. Lo que puede generar una decisión decisiva incluso es el silencio con respecto a eso para manejarlo, crear la supuesta confianza en el dictador de que todo está bajo control y que esas fuerzas que están operando internamente puedan actuar en un momento y llegar a un acuerdo para hacerlo. De lo contrario, mientras exista este chupijala, para usar una expresión bastante populachera, pero cierta, mientras existe este correveidile y dime que te di, y eso a mí me parece que genera un ambiente de desasosiego y de indecisión, que es todo lo contrario a lo que hace falta en este Y Precisamente. puede ser, perdón, una Sí, interrupción, cómo no. puede ser contraproducente, porque entonces ese mensaje puede llegar a convertirse simplemente en un mensaje ya común que pierde la atracción y después en un momento determinado que se puede usar, bueno, ya no funciona. Cuando llegue el Precisamente. momento no pasa nada. Vemos a un Maduro criticando, lanzándole de cuanta cosa puede decirle al presidente Trump y a los Estados Unidos. Sin embargo, en esa misma locución, pues reitera que tiene deseo de conversar con el presidente de los Estados El Unidos. cinismo Carlos. de Fidel Castro. Exactamente. Y está dirigido desde ahí. Y por eso son las respuestas que se ven en Maduro y en algunos otros voceros principales del régimen. El que se haya sacado de que hay unas conversaciones a la luz pública, para mí, simplemente es que ahora Estados Unidos gana un tiempo de dejar que las cosas vayan fluyendo a ver hasta dónde termina. El presidente Trump, su principal objetivo es la reelección. Y hasta que no tenga la seguridad de su reelección, pensar que va a haber una intervención en Venezuela es una equivocación para mí. Entonces, hay que mantener el fuego. Si el fuego interno logra hacer el trabajo, bienvenido.
pero yo sí creo que en la administración Trump arriba saben que la única salida que le queda a Venezuela hacia la democracia es ir a una acción de fuerza. ¿Usted cree que forma parte de una Porque- guerra psicológica? porque ¿Estrategia psicológica por parte de Estados es Unidos? crear divisiones internas. Pero el castrismo sabe mucho más que este patio de eso. Es mi opinión. ¿Sabe más el castrismo, Rodríguez? ¿Piensas José tú? Luis, lamentablemente, Eso es lo que ha lamentablemente, todos los cubanos sabemos que el régimen ha estado en múltiples ocasiones al borde del precipicio y ha sabido tener calma y no desbordarse. Y por otra parte, hablando de los militares, sí sabemos en algún momento que sintió que había algo en peligro, y recordemos la causa número 1 del 89, cuando arrasó con un grupo que ellos creían que podían realmente significar un peligro. Entonces yo creo que evidentemente es otro escenario, es otra situación, no es la misma época, pero también yo diría, y es parte de lo que me preocupa como cubano, el régimen no solamente ha ido a Venezuela a aplicar su maquinaria de control y de represión, sino que ha ido aprendiendo también en otros escenarios, y lamentablemente me preocupa para el futuro nuestro. Desde hace mucho tiempo no hemos escuchado sobre las misiones cubanas, ¿no? De médicos, enfermeras, trabajadores de la salud destacados en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Sí ¿Han las regresado? tiene. Pero han disminuido. ¿Qué información puedes tener? Bueno, lo que me ha llegado es que han retirado mujeres, han tratado de sostener más con hombres por el propio escenario que se está dando, pero sí tienen a las personas ahí. Yo creo que el castrismo sabe que tiene que apostar hasta el último momento con el chavismo. O sea, eso es una alianza que nació y morirán cuando mueran juntos. No Por creo eso- que va uno por una parte y otro por Yo otra. creo que hay un elemento bien importante que hay que estar con los ojos abiertos. ¿Cuál es? Y es que el castrismo está dirigiendo sus ojos hacia México. Y en donde ANLO se está Sí. creando una situación Andrés Manuel López que Obrador. puede ser la sustitución de Venezuela. Sí. O sea, y con respecto O a sea lo que... que vean, Sí. Creo que Antonio no han coincide. llevado, han llevado momentito, porque él- los médicos de Brasil se los han llevado todos hacia No, eso No. se dijo y después no, Después no Y no se pasó. Pero yo no creo y que para nada, incluso con la propia Unión Soviética, el castrismo no ha logrado la fusión que ha logrado con el chavismo. A mí me parece que realmente ellos están conscientes de que la muerte de uno implica la muerte del otro. Y sí me parece que Estados Unidos todavía, aún con las sanciones que se han puesto sobre el régimen en La Habana, me parece que sigue dejando la parte cubana todavía muy suelta. Me parece que tiene que haber más sanciones, yo lo he dicho varias veces, deben haber sanciones, y al igual que en el caso de Venezuela, con nombres y apellidos en el caso cubano, Que no se ha hecho. que no se ha hecho. Y aprovecho también para decir que en el propio caso nuestro necesitamos la oposición interna, mucho más apoyo para que el régimen sienta esa presión. Aquí hay una ecuación donde ninguno de los elementos se puede quedar suelto, porque entonces ellos aprovechan esa vía, como en el mismo caso que mencionabas de las sanciones económicas, que de momento se van para tráficos de oro, para tráfico de droga. Entonces, siempre que tengan una brecha, van a aprovecharla. Y ese punto es A ver. importante porque, me refiero al punto anterior que decía Rodilis, porque cualquier estrategia que suponga que un elemento de esta especie de alianza puede actuar en contra del otro y que se establezca una política que pide prácticamente pide que uno de ese equipo traicione al otro para que una estrategia dé resultado. Eso me parece un error fatal. ¿Piensas Porque que es un la error? supervivencia de cada uno de ellos depende de la existencia del otro. Y lo que sí no va a pasar es que se comprometan, o incluso se pueden comprometer, pero no lo harían. Nunca harían nada. Cuba no haría nada para deshacerse de la cúpula chavista, y el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela, jamás haría nada que pudiera comprometer a sus principales asesores, si es que alguna vez pueden tomar una decisión. Vamos a ver a Juan Guaidó nuevamente. La colega de La Voz de América le pregunta a él sobre el proceso de negociación que ahora está pues estancado, proceso que lleva como mediador Oslo, Noruega. Seguimos esta semana. Recientemente también el Washington Post publicaba
que Nicolás Maduro habría aceptado ir a elecciones en esas negociaciones que se dan con el aval del Reino de Noruega y que según Nicolás Maduro supuestamente están en pausa mientras consiguen un mecanismo idóneo. ¿Estaba eso sobre la mesa, que Maduro fuera a elecciones? ¿Las aceptó Nicolás Maduro? Lo que puedo decir en este momento de cara a aproximar una solución real es que lo hemos dicho y lo ratificamos. Nosotros vamos a ir a cualquier espacio de mediación, de interlocución, de facilitación, que es el caso del Grupo Internacional de Contacto, que aproxime los objetivos que nos hemos trazado desde el principio los venezolanos, que tienen que ver con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nunca fue fácil enfrentar una dictadura, lo hemos visto como nunca este 2019, pero también como nunca hemos visto la movilización, el reconocimiento, la presión internacional y a un régimen sin respuesta, no solamente al ciudadano, es decir, gas doméstico en el Táchire y les dan gas lacrimógeno, le sacan los ojos a Rufo de manera sádica, debo decirlo de esa manera y sin contemplaciones. Pero no solamente en el caso de la política pública, hoy no tiene respuesta ni política. De nuevo, 4 vocerías distintas en menos de una semana, no tiene una respuesta política, simplemente están percibiendo de manera burda, en este caso, lo que puedo decir con respecto a la oportunidad que tenemos hoy, no a través del Reino de Noruega, no, eso es uno de los elementos que he dicho tácticos para aproximar y presionar a una solución. Lo que sí puedo decir hoy es que tenemos la mayoría, y lo he dicho una y otra vez. Los que tienen contradicciones hoy evidentemente es el régimen. Se revelan algunos elementos de intentos de comunicación directo, a lo cual responde, por cierto, el gobierno americano, el colombiano, el brasilero, donde dice claramente, mira, pero es que hay un interlocutor legítimo, que es el presidente encargado y la administración de Juan Guaidó. La entrevista de La Voz de América, y empiezo por Carlos. Le contestó sobre las elecciones, sobre el acuerdo. El que cayó otorga. ¿Qué usted quiere Estoy decir? convencido de que vamos a unas elecciones. ¿Usted cree que sí? Están así. Más allá de la asamblea, como se ha dicho. Están así. Que si no es por la voz de Bolton y por la voz de Helio Abrams, cuando dice, epa, nosotros no aceptamos unas elecciones con Maduro en el poder. Eso ya estaba firmado, eso ya estaba acordado. Y ahí se para el régimen de Barbados. ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos llevaban? A unas elecciones, o qué nos quieren llevar todavía, a unas elecciones para formar un híbrido. ¿Ok? ¿Pero quién va a controlar? Los grupos irregulares y ellos de sinvergüenzas. Esa es la realidad. Esa no es la solución para Venezuela. La solución es la exterminación del cáncer. Y sabemos cuál es. No la quiere aceptar la oposición, porque ellos quieren convivir, porque tienen rabo de paja y también van a salir a la luz pública. Y entre ellos se quieren resguardar. ¿Ok? Pero eso no es lo que quiere la sociedad venezolana. El 36% es la aceptación de Guaidó en el día de hoy. Usted me lleva a ver el próximo corte de esta entrevista y continuamos esta semana. Parte de lo que decía Carlos, le pregunta también la colega a Juan Guaidó. Recientemente John Bolton decía en una entrevista a La Voz de América que hay al menos, citando a gente de su gobierno o de su representación, 25.000 cubanos en Venezuela en todas las áreas, y que Nicolás Maduro se sostenía de esos cubanos. ¿Cómo hacer para deslastrarse de eso en caso de un eventual gobierno de transición a su nombre? ¿Es posible sacar al gobierno cubano que está en este momento, según lo que decía John Bolton, ejerciendo el control sobre Maduro, o es parte del sostén de lo que ellos califican como dictadura en Venezuela? No, eso no hay duda, además de los cuales entre 2.000 y 3.000 están utilizados para labores de inteligencia y contrainteligencia a nivel de las Fuerzas Armadas, que son parte de lo que ejercen incluso torturas en algunos de los casos en Venezuela. Es inaceptable que se haga persecución de funcionarios cubanos a militares, a funcionarios venezolanos, para generar miedo, tortura, persecución, entre otras cosas. Sin duda hoy Cuba es parte del sostén político que tiene Nicolás Maduro, porque ya se quedó solo y aislado. Veamos incluso la reacción de Turquía, la reacción de la petrolera de China con respecto a las sanciones por violación de derechos humanos y corrupción en Venezuela impuestas por Estados Unidos. Así que está solo, está aislado, solamente le queda a Cuba políticamente, porque no es un apoyo económico. Y si alguien sabe, además hoy, de la crisis económica en Venezuela, son los otros aliados de Maduro, que son China, Rusia, en este caso. ¿Y a usted no lo han llamado los cubanos? ¿No ha tenido ningún acceso con algún miembro del gobierno cubano para poder
hacer una negociación, meterlos en la mesa? No hemos tenido en este momento directa relación. Por supuesto que se han enviado mensajes a través de países que se han prestado de manera noble, digamos, para entendiendo la penetración que tienen en el régimen de Maduro, entendiendo la ascendencia que tienen sobre Maduro, tratar de ponerlos en una situación de que decidan si van a seguir hundiéndose con un dictador que ya tiene el pueblo en contra, que no tiene ningún tipo, que nadie se quiere sacar la foto con él, para decirlo muy coloquialmente. Hicieron el foro de Sao Paulo recientemente y no vino nadie. Lo que decían sus aliados, el caso de Evo Morales, por ejemplo, ni siquiera hizo una referencia a la presencia del foro. Maduro está solo, está aislado, está sin gente e incluso me atrevo a decir que hoy pareciera muy alejado de la realidad. Muy bien. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirma que ha enviado mensajes a través de países amigos a La Habana para que desista de su apoyo a Maduro. ¿Te sorprende, Rodiles? No me sorprende, pero realmente creo que no tiene sentido. Y de hecho, Guaidó no contestó la pregunta de la periodista. En ningún momento dijo si se podía llegar a otra dinámica social o a otro estadio sin antes desmantelar todos estos grupos. Él no contestó eso. Y yo no creo que va a haber ninguna solución mientras todas esas estructuras paralelas, esos grupos paramilitares estén operando. Y mientras no se desmonten, pues no va a haber democracia en Venezuela, porque es simple y llanamente una cuestión de fuerza. No estamos en un escenario democrático donde las herramientas democráticas son las que resuelven problemas. Las herramientas democráticas no existen mientras estas estructuras estén funcionando. Y en la respuesta, Guaidó no plantea una solución para eso. Y coincido con el colega que parte de la oposición no ha planteado una solución para un problema que es la base de toda esta dinámica. ¿Tú piensas que ha disminuido el programa que lanzó en enero Juan Guaidó y que prácticamente meses después, mes de agosto, vemos que no avanza, por lo menos políticamente? Es triste decir que no ha avanzado, pero sobre todo de lo que es triste darse cuenta es de que ante hechos continuos y repetidos de fuerza, la oposición sigue creyendo que no tiene que reaccionar con fuerza. Y es lamentable que sea así porque, por supuesto, cuando hablamos de estas cosas hay que tener en cuenta que eso compromete vidas. Y uno nunca quiere que nadie pierda la vida en estas cosas, pero al mismo tiempo hay que reconocer que las vidas se están perdiendo ya. O sea, hay gente que está muriendo todos los días, hay niños que no tienen medicamentos, hay familias enteras que no tienen casa. Entonces, cuando gente comiendo esas imágenes terribles que hemos visto de muchachos en plena adolescencia, jóvenes comiendo de la basura, eso está pasando. Entonces, hay que ver cuando estas cosas ocurren, bueno, hasta dónde puede llegar la iniciativa pacífica en contra del uso de la fuerza permanente. Y esa ecuación hay que resolverla a favor de lo que uno piensa que es lo correcto. Me da pie a la pregunta, Carlos, ¿qué ha pasado con la protesta callejera, la denuncia del pueblo, las marchas que veíamos? Relativamente eso se ha perdido. ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio de estrategia por parte de la oposición? No, es un pueblo agotado. Es un pueblo que creyó en un determinado momento que tenía una salida a corto plazo. Es un discurso de Juan Guaidó agotado, que ya no, es lo mismo de siempre, pero no hay una solución. Y al final de todo esto es que todos los días mueren gente por violencia, por falta de medicamentos, por falta de comida. Entonces, las muertes las tenemos a diario. Al final, el problema no es Maduro, ni la solución es Guaidó. Se torna, y es la pregunta, un poco más pasiva la oposición, ¿piensas tú? Creo que en 2014 han existido momentos donde el pueblo ha salido a la calle y ha habido un liderazgo opositor que lo ha movilizado. Y prácticamente en todos los estados. Ha caído, después ha vuelto a aparecer. Cuando aparece Guaidó con el puesto de presidente interino, eso se reactiva, pero después vuelve a decaer. Y aquí hay algo que yo creo que es importante también de tomar en cuenta. El régimen castrochavista sabe que no va a remontar, que no va a ser no se va a poder mostrar como un gobierno, que es lo que ellos quieren mostrar, vigoroso, fuerte. Ellos asumen la crisis, pero ellos apuestan a que la oposición,
a quienes están luchando por terminar con esta tiranía estén más débiles que ellos. O sea, no es lo fuerte que va a estar el régimen, es lo débil que yo voy a lograr que esté la oposición y el pueblo sobre todo. Porque tenemos casos donde las situaciones pueden llegar al límite, como es el caso de Siria, Claro. y en ese caso sigue Bashar al-Assad en el poder y el país en una ruina total, pero el hombre sigue ahí Lamentablemente. y no hay muestras ahora mismo de que va a ser removido. Yo creo que ellos asumen esa visión y en base a eso están trabajando. Bueno, quería decir algo. No, es que decididamente no se puede pensar que con acciones de concordia, después que el adversario te ha demostrado que solamente lo que hace es usarla a su favor y en tu contra, cuando tú ves a Nicolás Maduro encantado de la vida ahí en La Guaira diciendo que está negociando con Trump y al mismo tiempo condenando a Trump y la gente aplaudiendo, cuando cada uno de los eslabones de la cadena parecen romperse siempre en contra de la oposición y a favor del gobierno, entonces, por pura lógica hay que encontrar una ¿Piensas alternativa. tú que no se rescata la democracia en Venezuela a través del diálogo? En este momento, a mí lo que me llama la atención es que el gobierno se ha esforzado en demostrar que no es así. El gobierno de Nicolás Maduro ha hecho todo lo posible para impedir que el diálogo resuelva el problema. Y es en ese gobierno donde hay que hacer recaer la responsabilidad. No decir que la oposición no hizo lo que tenía que hacer. Es el gobierno quien ha hecho todo lo que podía hacer para evitar que el diálogo funcionara. Vamos, Totalmente Carlos. de acuerdo, totalmente de acuerdo. La oposición o la sociedad civil, yo no voy a decir la oposición, la sociedad Muy bien civil dicho. Sociedad civil ha venezolana. está demostrado bien. claramente Claro. que quiere una salida pacífica, Sí. que quiere vivir en libertad, en convivencia con todos, y el régimen se ha mostrado contrariamente a eso. Pero el régimen Pero- ha mandado señales muy fuertes también. El hecho de arrestar y torturar el entorno, algunos actores del entorno de Guaidó. Y ir limpiando, perdóname, la asamblea. Exactamente. Manda un mensaje muy duro, porque si a personas que ya tienen puestos, están reconocidos en puestos públicos, se le hace eso, ¿qué no se le hace al ciudadano común? Y eso es parte de este ejercicio de que impera el terror. Y en ese sentido, por eso yo pienso que ellos están mandando una clara señal de que por las buenas no se puede, porque eso garantiza amedrentar a la sociedad. Vamos a pasar al tema de Cuba, queda poco tiempo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalmente anuncia que va a elaborar un informe o documento que no hacía desde 1983. ¿Te sorprende esto? No me sorprende, realmente estamos en un entorno donde ya desde hace mucho tiempo debió haberse puesto el foco sobre Cuba también, viendo todo lo que está pasando en Venezuela. Creo que se ha demorado demasiado. Pero te soy honesto, José Luis, yo no creo que un informe, si bien es necesario y es importante, al igual que en el caso de Venezuela, no creo que para nada es la solución. A mí me parece que y lo he repetido muchas veces en el programa creo anterior que hicimos, desde que ocurrió la visita de Obama, que el régimen nos arrasó, nos golpeó, arrestó violentamente frente a todas las cámaras de la prensa internacional, se ha dado una avanzada por parte del sistema en contra de la oposición, en contra de toda la sociedad cubana en este momento, y creo que la respuesta internacional ha sido demasiado pobre, tenue. En los últimos tiempos hemos visto las sanciones de Estados Unidos, que me parecen que es la línea, me parece que pero es muy poco. Es muy poco y si sigue el régimen con las manos sueltas, pues lo que va a ir haciendo es desbaratando lo poco que se ha podido estructurar ahora la sociedad cubana con estos grupos. Lo vemos incluso con los cuentapropistas hace unos días, con los jóvenes estos que tenía la red, con todo. Ellos están adelantándose a una crisis sobre la crisis. Y ¿Tú creo piensas que no tiene repercusión internacional informes como estos? Sí lo tienen, pero no son suficientes, porque estos sistemas, y lo vemos en este caso, se alcanzan un nivel de cinismo y tienen sobre todo su aparato de propaganda hacia el interior para desmovilizar a los ciudadanos, que ellos construyen sus cofradías entre Rusia, Irán, todos estos otros países, y al final entre ellos tratan de atenuar todas esas sanciones que pueden ocurrir. Precisamente Y es un que amigo. ¿Sí? la repercusión internacional termina diluyéndose también. Hay un primer momento
en el que la chispa prende y se forma un movimiento que parece que va a dar resultados. Ahí es donde el gobierno de La Habana ha aprendido muy bien a manejar la situación para ganar tiempo. Se diluye la repercusión internacional, la cosa vuelve a la aparente normalidad y después viene otro golpe. Y siempre el golpe es en contra de los que están proponiendo diálogo, actuando democráticamente, buscando una salida pacífica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Precisamente, antes de preguntarle a Carlos también su opinión, un colega me recordaba cuando leíamos esta información que durante muchos años en Ginebra se condenó al régimen cubano. Claro que sí. Y me decía, ¿y qué pasaba? Nada, prácticamente, Nada. Respondía yo también. Carlos, en el caso de Venezuela, estos informes de derechos humanos, ¿qué han representado? Son importantes porque dejan testimonio a nivel internacional, pero no son la solución. Porque hemos visto que estos organismos internacionales, la mayoría de ellos están controlados por gente de izquierda, por gente que verdaderamente no dan el toque final para encontrar una salida. Simplemente sí demuestran parte de lo que pasa en cada uno de nuestros países de violación de derechos humanos, pero no. No, pero hay después más la allá. misma Bachelet sale y dice Sí. que las sanciones causan daño al pueblo, que hay que llegar a una Por solución eso. por el diálogo. Exactamente. O sea, no es la solución. La realidad es que los pueblos que han sido sometidos bajo estos regímenes, caso de Europa, el caso de Siria, el caso aquí de Cuba, de Venezuela, lo recientemente con Nicaragua. Entonces, sí, se documenta, pero no es. ¿Cuál es la herramienta que permite que eso termine? ¿Cuál es? ¿Hay alguna? Yo hasta ahora la comunidad internacional no ha entregado ninguna herramienta para que se corte lo que está pasando en estos pueblos. Presión diplomática, presión económica. Ustedes llevan a cabo desde Cuba, ¿no? Han lanzado una campaña por la libertad de los presos políticos. Yo creo que es justo destacarlo también y reconocerlo y que nos amplíes un poco ahora. José Luis, en todo este escenario realmente tan crudo que se vive en nuestros países, los presos políticos están en la primera línea y son los que cargan un peso atroz. Y sus familiares. Y sus familiares, porque precisamente este tipo de regímenes funcionan lanzando estas señales de terror, de escarmiento, y la represión contra los activistas, contra los actores libres, hay veces no es suficiente golpearlos en una calle, no es suficiente arrestarlos por unas horas, y entonces estos regímenes necesitan meterlos a prisión, doblegarlos. Y ese es un mensaje que les resulta, son efectivos. Entonces, me parece que el primer frente que tenemos que desmontarles a ellos, o porque por lo menos paguen un altísimo costo, es el tema de los presos políticos. Yo creo que es fundamental. Y por eso es tan importante, y eso lo digo con él sentado al lado, que cada individuo en la sociedad se dé cuenta lo importante que es defender el espacio de democracia que uno tiene, o por lo menos incluso dentro de una dictadura, dentro de un gobierno que no actúe como una dictadura, pero que tenga propensión a hacerlo, que cada individuo, cada persona sepa que cumple una función para que la situación no llegue a este punto, porque ahora todo el tiempo nos estamos preguntando qué puede hacer la acción internacional, la fuerza que se yo. Todo esto podría evitarse si desde dentro del individuo, como están haciendo personas como él dentro de Cuba, hubieran actuado en el mayor grado posible y en el mayor número posible. Totalmente de acuerdo. Casi terminando el programa, vuelvo con la pregunta inicial. ¿Qué pasará con Junier García Duarte? Se pregunta la gente allá, dentro y fuera de Cuba. Hablo del polizón cubano que llegó aquí a Miami en compartimiento de un avión. Nuestro colega de televisión Martí, Ricardo Quintana, preparó este informe. El abogado Wilfredo Alén encabeza el grupo de letrados que por petición familiar y sin cobrar honorarios asume la defensa de Junier, de 26 años, retenido actualmente en el centro de detención de Crom, en Miami, bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas, el ente encargado del proceso judicial y las deportaciones de extranjeros sin papeles en Estados Unidos. Probar miedo creíble es la primera etapa de un largo proceso, pero que para el doctor Allen sería el primer punto a su favor. Yo sé que una vez que tenga un miedo creíble y pase esa primera etapa, yo tengo el derecho
de solicitar parol o fianza para que sea puesta en libertad. Pero que me den un parol y yo lo logre sacar con un parol, él no puede legalizarse en este país sino a través de un asilo político. Entonces, en el futuro, sea en Chrome más rápido o sea en la calle más adelante, él va a tener que tener un juicio de asilo. Y en ese momento, una vez que se le otorgue el asilo, va a poder comenzar su vida nueva en los Estados Unidos como asilado político, eventualmente tiene su residencia. Lo bueno del asilo es que él tiene una niña pequeña en Cuba, que si la mamá quiere y él desea, la puedo traer por los Estados Unidos más rápido con el asilo político. Junior llegó a Miami el jueves en la noche como polizón en una aeronave que había despegado desde La Habana. La Fiscalía Federal lo puede acusar a él de un delito federal de ser polizón y entrar ilegal a los Estados Unidos. En el pasado ha ocurrido, en otros casos ocurrió con los jóvenes que se llevaron un ferrocemento en el 95, ocurrió con 2 personas que se llevaron aviones de Cuba, pero todos esos juicios en las Cortes Federales acabaron en que las personas fueran declaradas inocentes. Entonces yo creo yo espero que se concentren solamente en la parte de migración. En la capital cubana, la familia dice estar tranquila y apoyar su decisión. Nunca me esperé que mi hermano fuera a hacer eso, pero está vivo. Gracias a Dios por eso, que es lo más importante. Y si esa fue la decisión que tomó, yo lo apoyo y Dios quiera que lo dejen allá. Algunos trascendidos habían indicado que agentes del Ministerio del Interior cubano habían visitado a miembros de la familia de Junior para interrogarlos. No, esos son solo rumores. O sea que eso no es cierto. No, eso no es cierto. El abogado Allen dice que confía en la justicia americana y el sistema de separación de poderes con el que cuenta Estados Unidos. Yo sí puedo predecir que este joven va a tener una buena representación. Sí creo que va a presentar su caso de la forma más fuerte. Sí creo que ha tenido un apoyo increíble en la comunidad. Este muchacho se introdujo en la barriga del avión dentro de Cuba. Supuestamente violó los preceptos de seguridad del régimen, eso enfurece al régimen y además se escapó de Cuba. 3 cosas por las cuales el régimen debe estar muy bravo con él. Un petitorio que ya reúne más de 25,000 firmas ha sido dirigido al presidente Donald Trump, así como al senador de origen cubano Marco Rubio, mediante la plataforma digital Change.org, con el fin de que Estados Unidos se abstenga a deportar al cubano. La ley internacional es clara en estos casos y Estados Unidos es suscriptor de esas leyes internacionales. Entre los reclamos a favor de este joven destaca el del cantautor Willy Chirino, que en su página en Facebook escribió: Junior García, un cubano de 26 años, llegó a Miami de polizón en la bodega de un avión procedente de La Habana. Los que conocemos la triste realidad cubana sabemos que si lo deportan será directamente enviado a cumplir una larga condena en las mazmorras de la dictadura castrista. Por lo tanto, me uno al llamado a las autoridades de inmigración para que se le pueda otorgar un parol que le permite permanecer en los Estados Unidos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro colega Ricardo Quintana. Ya el joven compareció ante las autoridades, brindó su testimonio de miedo creíble. Ahora queda ver qué sucede. Gracias a José Antonio Évora, gracias también a Antonio Rodiles y a Carlos Fernández. Hasta la próxima. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.